Ciertamente en esa deliciosa edad, amaba los encantadores juguetes con que los niños se divierten, mas esto en modo alguno interfería mis prácticas de meditación. Por esos primeros años de la vida, en que uno aprende a caminar, acostumbraba sentarme al estilo oriental para meditar, entonces estudiaba en forma retrospectiva mis pasadas reencarnaciones, y es ostensible que me visitaban muchas gentes de los antiguos tiempos. Cuando concluía el éxtasis inefable, y retornaba al estado normal común y corriente, contemplaba con dolor los muros vetustos de aquella centenaria casa paternal, donde yo parecía, a pesar de mi edad, un extraño cenobita. Cuán pequeño me sentía ante esos toscos murallones. Lloraba, sí, como lloran los niños. Me lamentaba diciendo, otra vez en un nuevo cuerpo físico. Cuán dolorosa es la vida. Ay, ay, ay. En esos precisos instantes, acudía siempre mi buena madre, con el propósito de auxiliarme, a tiempo que exclamaba, el niño tiene hambre, tiene sed, etcétera, etcétera, etcétera. Jamás he podido olvidar aquellos instantes, en que alegre corría por los solariegos corredores de mi casa. Entonces me acaecían insólitos casos de metafísica trascendente. Me llamaba mi padre desde el umbral de su recámara. Yo le veía en ropas de dormir, y cuando intentaba acercarme a él, se esfumaba perdiéndose en la dimensión desconocida. Empero, confieso sinceramente que este tipo de fenómenos psíquicos, me eran muy familiares. Entraba sencillamente en su alcoba, y al verificar en forma directa, que su cuerpo físico yacía dormido entre el perfumado lecho de caoba, me decía a mí mismo lo siguiente, lo que sucede es que el alma de mi padre está afuera, porque su cuerpo carnal en estos momentos está durmiendo. Por aquellos tiempos, comenzaba el cine mudo, y muchas gentes se reunían en la plaza pública durante la noche, para distraerse observando películas al aire libre en la rudimentaria pantalla. Una sábana bien templada, clavada en dos palos debidamente distanciados. Yo tenía en casa, un cine muy diferente. Me encerraba en una recámara oscura, y fijaba la mirada en la barda o pared. A los pocos instantes de espontánea y pura concentración, se iluminaba espléndidamente el muro, cual si fuese una pantalla multidimensional, desapareciendo definitivamente las bardas. Surgían luego de entre el infinito espacio, paisajes vivientes de la gran naturaleza, gnomos juguetones, silfos aéreos, salamandras del fuego, ondinas de las aguas, nereidas del inmenso mar, criaturas dichosas que conmigo jugueteaban, seres infinitamente felices. Mi cine no era mudo, ni en él se necesitaba a Rodolfo Valentino, o a la famosa gatita blanca de los tiempos idos. Mi cine era también sonoro, y todas las criaturas que en mi pantalla especial aparecían, cantaban o parlaban en el orto purísimo de la divina lengua primigenia, que como un río de oro, corre bajo la selva espesa del sol. Más tarde, al multiplicarse la familia, invitaba a mis inocentes hermanitos, y ellos compartían conmigo esta dicha incomparable, mirando serenamente las figuras astrales en la extraordinaria barda de mi oscura recámara. Fui siempre un adorador del sol, y tanto al amanecer, como al anochecer, subía sobre la techumbre de mi morada, porque entonces no se usaban las azoteas, y sentado al estilo oriental como un yogui infantil, sobre las tejas de barro cocido, contemplaba al astro rey en estado de éxtasis, sumiéndome así en profunda meditación. Buenos sustos se llevaba mi noble madre viéndome caminar sobre la morada. Siempre que mi anciano padre abría la vieja puerta del guardarropa, sentía como si me fuese a entregar aquella singular chaqueta o casaca de color púrpura, en la que lucían dorados botones. Vieja prenda del vestir caballeresco, que usara con elegancia en aquella mi antigua reencarnación, en que me llamara Simeón Bleler. A veces se me ocurría que entre ese armario viejo, pudieran también estar guardados, espadas y floretes de los antiguos tiempos. No sé si mi padre me comprendiera. Pensaba tal vez que pudiera entregarme objetos de esa antepasada existencia. El anciano me miraba, y en vez de tales prendas, me entregaba una carreta para que con ella jugara. Juguete de dichas inocentes en mi infancia. Capítulo 2. Religión.
enseñado en buenos modales, confieso francamente y sin ambajes, que fui educado de acuerdo con la religión oficial de mi pueblo. Travesear con alguien por el desván, en plena liturgia, siempre me pareció abominable. Desde niño tuve el sentido de veneración y respeto. No quise jamás encogerme de hombros en pleno culto. Nunca me agradó escabullirme de entre mis sagrados deberes, ni reírme, ni burlarme de las cosas santas. Sin querer ahora enredarme entre espinas y zarzales, debo tan solo decir, que en tal secta mística, no importa cuál sea su nombre, encontré principios religiosos comunes en todas las religiones confesionales del mundo. Citarlos ahora, es conveniente para bien de la gran causa. Cielos. Los hallamos en toda religión confesional, aunque con diversos nombres. Empero, estos son siempre 9, como dijera con tanto acierto el Dante florentino, en su clásico poema de la Divina Comedia. 1. Cielo de la luna, mundo astral. 2. Cielo de Mercurio, mundo mental. 3. Cielo de Venus, mundo causal. 4. Cielo de Sol, mundo búdico, o intuicional. 5. Cielo de Marte, mundo átmico, región de Atman. 6. Cielo de Júpiter, el Nirvana. 7. Cielo de Saturno, mundo paranirvánico. 8. Cielo de Urano, mundo maja paranirvánico. 9. Cielo de Neptuno, el Empíreo. Resulta palmario manifiesto, que estos 9 cielos enhorabuena citados, están también dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, y se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Obviamente estos 9 cielos, se hallan ubicados en 9 dimensiones superiores. Ostensiblemente se trata de 9 universos paralelos. Infiernos. No está de más en este esotérico mensaje de Navidad 1972-1973, recordar con cierto énfasis muy singular, a los diversos infiernos religiosos. Evoquemos con solemnidad, hagamos memoria de los múltiples infiernos prehistóricos e históricos. Remembranza, reminiscencias, existe por doquiera sobre infiernos chinos, maometanos, budistas, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta incuestionable que todos esos variados infiernos, sirven de símbolo para el mundo mineral sumergido. Claramente, el Dante, discípulo maravilloso de Virgilio el poeta de Mantua, descubre con asombro místico, la íntima relación existente entre los 9 círculos dantescos, y los 9 cielos. El bardo Todol, libro tibetano de los espíritus del otro mundo, resalta magnífico ante nuestros ojos, haciéndonos ver la cruda realidad de los mundos infiernos, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos. Es indubitable que los 9 círculos dantescos dentro del interior de la Tierra, se corresponden científicamente con las 9 infradimensiones sumergidas, bajo la región tridimensional de Euclides. Resulta palmario y claro, la existencia cósmica de los mundos infiernos, en cualquier mundo del espacio infinito. Obviamente el reino mineral sumergido, no es ciertamente una excepción del planeta Tierra. Angeología. Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado por series, casi interminables de jerarquías de seres conscientes, teniendo cada uno de ellos, una misión que cumplir, y quienes, ya se les llame por un nombre o por otro, Dian Chohans, ángeles o devas, etc., son mensajeros tan solo en el sentido, de ser agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia, y de inteligencia. Y todos ellos son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra. Múltiples servicios angélicos, caracterizan el amor divinal. Cada Elohim, trabaja en su especialidad. Nosotros podemos y debemos apelar a la protección angélica. Dios. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Es ostensible el amor que todas las místicas instituciones del mundo, sienten por lo divinal. Alá, Brahma, Tao, Zen, Iao, Inri, Dios, etcétera, etcétera, etcétera.
El esoterismo religioso no enseña ateísmo de ningún tipo, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita, nastika. No admisión de ídolos, incluyendo a ese dios antropomorfo de la gente ignorante. Cosa absurda sería creer en un dictador celeste, que sentado allá arriba en un trono de tiranía, lanzara rayos y centellas contra este triste hormiguero humano. El esoterismo admite un logos, o un creador colectivo del universo, un demiurgo arquitecto. Es incuestionable que tal demiurgo no es una deidad personal como muchos equivocadamente suponen, sino solo la colectividad de los Dian Chohans, ángeles, arcángeles y demás fuerzas. Dios es dioses. Escrito está con caracteres de fuego en el libro resplandeciente de la vida, que Dios es el ejército de la voz, la gran palabra, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es algo palmario y manifiesto, que cualquier hombre auténtico que logre realmente la perfección, ingresa por tal motivo, en la corriente del sonido, en las milicias celestes constituidas por los budas de compasión, ángeles, espíritus planetarios, Elohim, Rishi Prajapatis, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos ha dicho con gran énfasis, que el logos suena, y eso es obvio. El demiurgo, el verbo, es unidad múltiple perfecta. Quien adora a los dioses, quien les rinde culto, puede capturar mejor la honda significación de las diversas facetas divinales del demiurgo arquitecto. Cuando la humanidad se burló de los dioses santos, cayó herida de muerte en el grosero materialismo de esta edad de hierro. Lucifer. Podemos y hasta debemos eliminar radicalmente a todos los agregados psíquicos subjetivos, tenebrosos y perversos que llevamos dentro. Empero, es incuestionable que jamás podríamos disolver en nosotros mismos, a la sombra del logos íntimo. Resulta a todas luces claro y evidente, que Lucifer es la antítesis del demiurgo creador, su sombra viviente, proyectada en el fondo profundo del microcosmos hombre. Lucifer es el guardián de la puerta y de las llaves del santuario, para que no penetren en él, sino los ungidos que poseen el secreto de Hermes. Y ya que hemos escrito este tan aborrecible nombre para los oídos piadosos del vulgo, necesario sería consignar también, que el Lucifer esotérico de la doctrina arcaica, es todo lo contrario de lo que los teólogos, cual el famoso Desmousseaux, y el Marqués de Mirville, suponen equivocadamente, pues es la alegoría del bien, el símbolo del más alto sacrificio, Christos Lucifer de los gnósticos, y el dios de la sabiduría, bajo infinitos nombres. Luz y sombra, misteriosa simbiosis del logos solar, unidad múltiple perfecta, INRI, es Lucifer. Demonios. Las diversas teogonías religiosas, nos pintan como castigados a esos logo y divinos, que reencarnados en humanos cuerpos, cometieran el error imperdonable de caer en la generación animal. Esos genios tenebrosos, son ángeles caídos, demonios auténticos en el sentido más completo de la palabra. Resulta absurdo aseverar que tales rebeldes, hubiesen dado la mente al hombre. Es obvio que esos ángeles caídos, son verdaderos fracasos cósmicos. Es muy oportuno en estos instantes recordar los nombres inhumanos de Andramelech, Belial, Moloch, Baal, etc., cuyas horrendas abominaciones, pueden ser estudiadas por cualquier adepto de la logía blanca, en los registros acásicos de la naturaleza. Distíngase entre lo que es una caída esotérica, y lo que es una bajada. Evidentemente esos ángeles rebeldes, no bajaron, cayeron y eso es diferente. El limbo. Versados en la historia universal, bien sabemos en forma íntegra lo que es realmente el orco de los clásicos griegos y latinos, el limbo de los esoteristas cristianos. No está de más en este tratado, enfatizar la idea trascendental de que el limbo, es ciertamente la antesala de los mundos infiernos. Todas las cuevas conocidas y por conocer, forman una vasta e ininterrumpida red, que abarca por entero al planeta Tierra, constituyendo el Orcus de los clásicos. Como ya dijimos en renglones arriba citados, el limbo auténtico del esoterismo gnóstico. El otro mundo, en fin, donde vivimos después de muertos. Corresponde al limbo aquella mística y terrible alegoría que dice:
Allí viven aquellos niños inocentes, que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. En gnóstico esoterismo, tales aguas son de tipo genesíaco, y constituyen el ens seminis. La entidad del semen, como dijera Paracelso. El bautismo sacramental de los diversos cultos religiosos, simboliza la sexo yoga, el maituna, la magia sexual. En la médula y en el semen, se encuentra la